Bienvenidos hermanos, esta es una nueva emisión de formación ministerial. Una emisión pensada con el objetivo de llegar a convertirnos en servidores de excelencia. Y bueno, desde la parte de formarnos para el ministerio que Dios nos ha encomendado en nuestras manos. Nosotros sabemos que todas las personas no tienen el mismo ministerio, pero sería imposible abordar todos los ministerios al mismo tiempo. Así que ya hemos hablado de los dones que Dios nos ha dado, ya también hemos visto cuál es el primer gran fuente de trabajo que tenemos, nuestro primer gran ministerio que es nuestro propio hogar, y también hemos visto el ministerio de intercesión. Y bueno, estamos viendo en este momento el ministerio pastoral, que es un ministerio pues muy complejo, ¿verdad? Porque no es fácil la tarea pastoral, comprende muchas cosas. Y la principal, creo yo, o una de las que requiere más tiempo, absorbe más cantidad de preparación del ministro, es justamente la homilética, es la predicación. Y entonces pues ya vimos todo lo que comprende aún a la elaboración de un mensaje. La clase pasada, la reunión pasada, estuvimos hablando sobre cómo se prepara un devocional y ahora vamos a ver cómo se prepara un estudio bíblico. ¿Por qué? Bueno, porque no son lo mismo. ¿No? Hay gente que le dices, hermano, va a dar un devocional y se prepara una predicación y no es así. Es un devocional y ya vimos las características. Ahora hay gente que prepara, que le dices, hermano, va a predicar y resulta que se prepara un devocional así de chiquito. Entonces, tampoco es así. No es lo mismo preparar una predicación a preparar un estudio bíblico. El estudio bíblico generalmente o se da en casas o se da como una forma de discipular a las personas o de llegar a las personas con temas específicos, o se da en la escuela bíblica. Entonces, pues bueno, también habrá algunas iglesias que tengan días de estudio bíblico. Y el día de estudio bíblico requiere que nosotros entendamos qué es preparar un estudio bíblico. No es lo mismo que preparar una predicación y obviamente tiene otra forma dinámica. Lo primero que quiero que rescatemos es que dentro del estudio bíblico hay una interacción permanente con el público. Los hermanos que están reunidos con nosotros, ya sea en casa o sea en la iglesia, deben tener una participación activa. Por lo que requiere que el maestro de verdad se prepare exhaustivamente. Al final, cuando estás predicando, nadie va a levantar la mano y decirte, pastor o predicador, ¿me puede explicar el punto A? O yo no estoy de acuerdo con el punto B. No, porque es un sermón. Pero cuando estamos en un estudio bíblico, se crea debate en muchas ocasiones o los participantes pueden decir, no me queda claro, por favor, deme un ejemplo, a mí me han dicho tal otra cosa. Entonces, el maestro debe estar preparado para dar correctamente un estudio bíblico. ¿Qué se requiere para iniciar un estudio bíblico? Bueno, ante todo se requiere que estemos dispuestos a sacar el mayor provecho al texto que vamos a estudiar. En el supuesto de que vamos a hablar de un pasaje de la Biblia, por ejemplo. También puede ser que vayamos a enseñar sobre un tema. En ese caso, pues, se requiere que tengamos la disposición de leer bastante sobre ese tema y entonces aplicaríamos todas las técnicas que vamos a hablar acá sobre cómo se prepara a partir de un versículo, pero ya hacia un tema. Y pues el tener esa disposición nos va a ayudar a encontrar las lecciones, cómo se aplican a la vida práctica. En estudio entonces lleva como un canal, una gran avenida que nos va a conducir exactamente a cómo lo implementamos en la vida práctica. Muchos cristianos no son muy buenos leyendo la Biblia, ¿verdad? De repente les cuesta reconocerlo y pues no son estudiantes regulares de la Biblia. Entonces, eh, el estudio bíblico los va a llevar a meterse un poco en la Biblia y también les va a enseñar
cómo sacarle provecho a un pasaje bíblico. O sea que esta clase, o bueno, esta charla no tiene como único objetivo para darla a los maestros, también a una persona que quiera aprender a estudiar la escritura. ¿Qué elementos requerimos? Bueno, para ser un buen maestro, para preparar un buen estudio bíblico, yo necesito una libreta de notas o su laptop, pero tiene que tener un lugar donde tomar notas. Un diccionario bíblico, ¿por qué? Porque nos va a dar los significados, no solamente de las palabras, sino nos va muchas veces a contextualizar. Decimos alfarero y entonces nos dice, los alfareros tenían estas tareas, estaban ubicados en tales partes, nos documentan muy bien. Un comentario bíblico, por lo menos un comentario bíblico y en algunos casos más de uno. ¿Qué es? ¿Por qué? Porque los comentarios bíblicos también tienen corrientes de pensamiento. Entonces, por ejemplo, hay comentarios bíblicos bautistas muy buenos, excelentes. Yo me quito el sombrero delante de nuestros hermanos bautistas porque son gente muy estudiosa. Y tenemos también hoy en día otros tipos de comentarios pentecostales, de pensamiento más central, y son diferentes enfoques, no se van a contradecir efectivamente, pero sí nos complementan muchísimo. El comentario bíblico desmenuza el pasaje, hace como un estudio exegético del pasaje, y eso nos puede ayudar mucho. De ser posible, debemos contar con la mayor cantidad de Biblias en las diferentes versiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace algunos años yo adquirí una Biblia que se llama GPS, que además de estar en un lenguaje actual, además de dar referencias, tipo de diccionario bíblico, de puntos geográficos, de costumbres, de muchas cosas al margen de la lectura. También pues como en todas las cosas que son para el Señor, requerimos de muchísima oración. Y tenemos que aprender a hacer lecturas panorámicas del texto, es decir, aprender a leer por encima. O sea, si alguien cree que se va a sentar y en un solo sentón va a hacer un estudio bíblico, no lo puede hacer, no lo debe hacer. En realidad, requerimos primero hacer una lectura panorámica. Por eso es muy bueno hacer nuestros tiempos devocionales, porque en esos tiempos también se nos da la posibilidad de hacer lecturas panorámicas, tomar nuestros apuntes y tenerlos ahí para cuando se requieran para un estudio, ¿no? Y bueno, se requiere aprender a resumir ideas. Hay gente que le cuesta mucho sintetizar. Entonces se quieren adornar y entonces lo que casi transcriben el pasaje o si es posible hasta la aumenta. Entonces tenemos que aprender a sacar resúmenes. Bueno, en realidad para hacer un buen estudio preparar un buen estudio bíblico, nosotros requerimos aprender la importancia, la riqueza del texto y del contexto. Ya lo habíamos tocado anteriormente, pero hoy quiero volver a tocarlo. ¿Qué es el texto? Bueno, por texto podemos definir los versículos o los pasajes específicos que vayamos a estudiar. No podemos bajo ninguna circunstancia tomar un solo versículo para tratar de explicar todo lo que dice el pasaje, el capítulo o siquiera el libro. Porque seguramente que si hacemos eso vamos a incurrir en errores. Y entonces vamos a confundir el texto y el contexto. Pero yo necesito, supongamos que yo quiero compartir sobre el nuevo nacimiento. Y entonces, obviamente, yo voy a partir de Juan 3:16. No puedo, bajo ninguna circunstancia, sentarme y simplemente leer lo que dice el diccionario y leer lo que dice el comentario bíblico sobre Juan 3:16. Yo tengo que leer el libro de Juan. Y estoy decir el libro, yo le voy a decir, se lo recomiendo. Porque aunque para mucha gente sería, no, pues lea los primeros 3 capítulos, o si no lea por lo menos el capítulo 3, con eso es suficiente. Seguramente que si está haciendo un
estudio rápido, no tiene mucho tiempo, pues valdría la pena que solamente leyera Juan 3. Pero en realidad, no, perdón, Max Lucado dice del apóstol Juan que es el mejor y el mayor teólogo que ha pisado la faz de la tierra, porque en un solo versículo resumió la Biblia. Y realmente el libro de Juan es un libro muy rico en lo que es el mensaje de Cristo desde el punto de vista de salvación, de la intervención del Espíritu Santo, posteriormente la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu en la vida del creyente. Es un libro muy rico, es un evangelio muy rico en esa parte. Entonces, el leer el libro de Juan, en ese caso, le va a servir mucho a la persona porque entonces no solamente le permite entender, pues, qué había pasado en la vida de Jesús, cómo es que llega Nicodemo, por qué se le dice esto a Nicodemo, qué dice Cristo de sí mismo, sino además, pues vamos a tener todo este compendio del libro de Juan y entonces si alguien dice, bueno, pues que no entiendo, ¿cómo es eso? Y entonces después de que nazco de nuevo, ¿qué pasa? Entonces, si yo tengo el contexto del pasaje, pues puedo fácilmente hablar de la obra del Espíritu porque está ahí, ¿no? Está justamente también en el libro de Juan. Entonces, es importante entender cuál es el texto. Ahora, ¿qué es el contexto? Como ya hemos dicho, el contexto es todo el conjunto de piezas de rompecabezas, es decir, el texto es una pieza de rompecabezas, mientras que el contexto es todas las demás piezas que arman ese rompecabezas, o todos los demás ladrillitos que conforman un muro. Es todo aquel pasaje donde se encuentra incrustado el texto que estamos estudiando. Tener estos dos conceptos claros, es decir, tener claro el concepto del texto y del contexto, reviste una particular importancia porque al elaborar nosotros nuestro estudio bíblico, necesitamos que no saquemos el texto que estamos estudiando del contexto, ¿ok? Es importante siempre mirar el texto dentro de su contexto. Al elaborar una lectura panorámica, es decir, una lectura general de todo el libro o de todo el capítulo, tenemos una visión general, ¿de acuerdo? De lo que se trata y entonces esa totalidad nos permite realmente entender lo que vamos a estudiar. Nos permite como subirnos a la montaña y mirar desde la cima de la montaña todo. Mira, ya hay un río, ya hay una carretera, ya hay casas, ya hay un pueblo, ¿verdad? Entender toda la dinámica, porque cuando yo estudio solamente el texto y estoy al pie de la montaña, solamente veo ese pedacito, no entiendo cómo se articula con todo el resto. Ahora, Ah, para hacer un buen estudio bíblico, yo tengo que aprender a hacer una lectura detallada. ¿Qué es una lectura detallada? Este tipo de lectura exige muchísimo más de nosotros como lectores. Nos lleva a investigar, a analizar, a corroborar, a tomar apuntes sobre ese texto en particular. Es un ejercicio muy enriquecedor porque digamos que abre la puerta a nuestro entendimiento para conocer particularmente de qué se trata el capítulo, el versículo o el tema del que estamos estudiando. Entonces, imagínense que yo estoy estudiando Juan 3:16, ese es el texto que yo voy a utilizar. Y yo leo 3 comentarios bíblicos. Y cada uno de esos comentarios bíblicos me dan un contexto muy diferente. ¿Sí? Me amplían la visión y yo tengo que tomar apuntes de cada uno de ellos. Y a lo mejor, si quiero entender por qué esa visita de Nicodemo había sido en la noche y por qué Cristo le contesta de esa manera como le contestó, pues a lo mejor tendría que conocer qué es un fariseo, qué es el Sanedrín, para entender. Y entonces ese Juan 3:16 se vuelve pues una cantidad enorme de información para mí. ¿Cómo se hace un estudio bíblico detallado? Bueno, mira. El primer paso es investigue todo lo que pueda sobre el libro. Vamos a suponer que vamos a estudiar un libro de la Biblia. ¿Sí? O volvemos, Juan 3:16. Entonces vamos a investigar todo lo que tenga que ver con el libro de Juan. Si no fuera un libro, si no fuera un tema, entonces investigue sobre ese tema
todo lo que pueda. Sin embargo, la verdad es que en ese caso tienes que hacer muchísimas referencias cruzadas bíblicas para que puedas entender el tema. Ah, ¿Cómo preparamos, por ejemplo, un estudio bíblico sobre un libro? Como les decía, entonces lo primero que tenemos que ver es todo el contexto de la época. No es lo mismo la época en que se escribió el Pentateuco a la época en que se escribieron los evangelios. Ah, el Pentateuco lo escribe Moisés y es un escritor en el desierto, mientras que los evangelios son dados en un tiempo de revelación de Cristo mismo. Entonces ya son dos épocas completamente diferentes, ¿no? Ahora están el Pentateuco se escribe a la salida, ¿sí? De una esclavitud y los evangelios se escriben bajo el gobierno o como está sometido Israel a Roma, ¿no? Entonces son contextos completamente diferentes. También debemos conocer sobre el autor. Muchas Biblias, por ejemplo, hoy la Biblia de estudio, yo tengo una Biblia que es para mujeres, y entonces cuando va a empezar el capítulo dice Malaquías, ¿no? Y te saca un resumen de Malaquías. Es bueno contar con eso, ¿no? Conocer el autor, ¿no? Conocer las condiciones sociales y políticas, ¿no? Entender por qué la pregunta del impuesto, entender por qué esperaban de Cristo el pueblo otras cosas, por qué es presentado ante Pilatos, por qué, bueno, entender esas condiciones sociales y políticas son muy importantes, ¿no? Entender las circunstancias religiosas, ¿no? En qué momento espiritual estaba escribiéndose eso, ¿no? Si estábamos en un tiempo, por ejemplo, en la época de los jueces donde había una y otra caída y otra opresión y nueva liberación y demás, eso define mucho las condiciones religiosas, ¿no? La economía de la época, ¿no? Cuando a ti te dicen que a uno le dio un denario, a otro 5 denarios, tú dices, ok, o sea, que nosotros no dimensionamos lo que se les está entregando porque estamos hablando en algo que no conocemos. Entonces, conocer las condiciones económicas, cómo se producía, cuál era la principal fuente de ingresos, cuál era el cambio, ¿no? Es importante para poder dimensionar de lo que vamos a enseñar. Contemplar la cultura que prevalece en ese momento en que se escribe ese libro, ¿no? Porque eso cuenta muchísimo. Por ejemplo, si usted va al libro de Oseas, si está dando una enseñanza sobre el libro de Oseas, usted se va a encontrar con que pues las prostitutas eran algo de cuidado y era algo, si hoy se consideran ciudadanas de segundo, pues antes era muchísimo más. Y entender que Dios le pida al profeta que vaya a casarse con una mujer que luego se va a estar vendiendo por dinero es algo complicado, pero yo tengo que entender cuál era la cultura, cómo se consideraba la mujer, cómo se consideraba la prostitución, etcétera. ¿En qué época se escribió el libro? ¿Sí? O sea, ¿en qué siglo? ¿Bajo qué gobierno? Etcétera. Ese es el primer paso. El segundo paso es la lectura detallada. Entonces, partamos de la base de que ya tenemos unas notas de todo el libro, ¿no? O sea, bueno, ya vi el libro de Juan, ya sé que pues ahí luego Dios, luego Cristo también le comparte a la samaritana se convierte en la primera evangelista, bueno, también está la curación del paralítico de Bethesda y empiezan a haber una serie de encuentros de Jesús en enseñanzas sobre lo que iba a pasar con el Espíritu Santo. Entonces, y para luego eh, hablar de una manera más detallada de la muerte y de la resurrección del Señor. Y de cómo sopló en ellos el Espíritu, les dio el Espíritu, pero no les dio el poder del Espíritu. Porque Juan sí nos dice eso, que cuando Cristo resucitó, se apareció en la mitad del salón y sopló sobre ellos el Espíritu. Entonces,
entender ya, tener esa panorámica y ya sentarme a hacer la lectura detallada, entonces estamos listos para comenzar a identificar los aspectos mucho más detallados de Juan 3:16. Entonces iniciamos la segunda lectura mucho más analítica. Entonces ya, si quiero volver a leer todo el libro de Juan, pues ya lo haré más detallado, pero si no, me voy a sentar a leer el capítulo 3 y a detallar el capítulo 3, aunque yo solamente vaya a enseñar Juan 3:16, porque debo manejar completamente el texto. No hay nada más difícil que estar en un estudio bíblico y que le tengamos que decirle a una persona, bueno, es que no sé, hermano, o sea, la verdad, ¿por qué Cristo dijo que a los que solamente los que aman al Señor son, mm, pues que a los que amó al Señor les dio la entrada, ¿no? A la salvación, ¿no? Y entonces, pues no es que Dios no hace acepción de personas. Bueno, pero es que ahí dice, ¿no? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su propio hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, ¿qué pasa con los que no creen, ¿no? Y entonces te van a decir, y si son buenas personas, sí, sí, esto. Entonces tú tienes que tener, obviamente, ese manejo completo de Juan, de ese capítulo 3 para entender que ya los que no aceptan al Señor ya han sido juzgados, ¿no? Que no tiene que ver con las obras, ¿no? Entonces comenzamos leyendo, pues en el caso de un libro, cada capítulo, en el caso de un capítulo, pues cada versículo, y le ponemos una frase que resuma el contenido, ya sea del capítulo o ya sea de cada versículo. Así, al leer la totalidad de los capítulos o la totalidad de los versículos, tendremos un esqueleto, un bosquejo general, ¿de acuerdo? Conviene que a lo mejor cuando estamos comenzando, y como una herramienta que me puede durar por muchos años como creyente, haga una elaboración del cuadro de interrogante. Ese sería un muy buen ejercicio que yo podría hacer como maestro de escuela bíblica o como predicador. Decir, ok, hago mi cuadro de interrogantes para cada capítulo de la Biblia. Eso sería regio, ¿de acuerdo? Eh, entonces, bueno, cuando iniciamos un estudio detallado de algún pasaje es de suma utilidad elaborar este recurso, ¿no? En el que se busca, pues, examinar al máximo, auscultar la información que nos puede suministrar el escritor de la escritura. En este cuadro, que le invitamos para que dibuje en una hoja, se hace una hoja de papel, una vez escriba las instrucciones, usted de manera horizontal, o sea, así, trazará 4 casillas, ¿verdad? Y 2 casillas de manera vertical. En las casillas de forma horizontal usted responderá a 4 interrogantes elementales que son: ¿qué estaba pasando? ¿Quién estaba actuando? ¿Cuándo estaba actuando? ¿Y dónde estaba actuando? En algunos casos puede ser dónde o cómo, ¿no? A continuación vamos, por ejemplo, a describir uno de ellos. Para ilustrarlo, imaginé que el texto de que usted está leyendo es como si estuviera viendo una muy buena película, una película regia, y entonces usted tiene que resumirla. Entonces usted tiene que hablar de la trama, de los actores, del hilo de la historia, de saber de los cuándos y de dónde estaba pasando esa historia, ¿verdad? Entonces, usted no quiere perderse detalles, por eso es bueno llenar este cuadro. Y quiere saber hasta el mismo detalle, mínimo detalle, y ahí lo puede. Entonces vamos a hacer pues como un ejercicio. Primera interrogante sería ¿qué, verdad? La idea es que con nuestras propias palabras podamos describir el argumento central, por ejemplo, de ese primer capítulo o de ese versículo. No, si yo quiero hacer esto sobre un libro, hacer este estudio sobre un libro, pues entonces para cada capítulo estaré preguntándome el qué. Entonces, capítulo 1, ¿qué? ¿Qué pasó en ese capítulo? Es una frase. Esto nos ofrece una idea aterrizada sobre los elementos que está tocando el autor bíblico en este momento. Es como tratar de meternos en todo el transcurso de lo que ocurre en el pasaje, ponernos en los zapatos de quien está escribiendo y determinar qué fue lo que quiso transmitirnos
decenas o centenares de años más tarde, o miles de años más tarde, ¿no? El segundo interrogante es un quién. Pues bien, en su cuadro fundamental que nosotros anotemos qué personajes intervienen, definiendo con base en el texto leído, ¿no? Puede ser el cargo que ocupan, en lo posible, si son o no individuos, sus actitudes, buenas o malas, ¿no? Todo lo que nos pueda ofrecer un panorama de lo que nos habla de quién es esa persona, qué hacen, por qué son importantes, cuál era su relación con Dios o con la situación que estamos tratando, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, vemos el enfrentamiento de Elías con los profetas de Baal, pues, ¿qué hacían? ¿Por qué era importante esa confrontación? ¿De quién tenían el aval estos profetas? El tercer interrogante es ¿cuándo? Cuando llegamos a este punto, nunca debemos olvidar que digamos, el descubrir el cuándo nos enriquece el panorama del texto y que también nos ubica en el tiempo, ¿no? El cuándo es esa parte que nos ayuda a aterrizar en el momento histórico o en la etapa de la historia, sea religiosa o sea la historia de la iglesia, o sea la historia del ministerio. Esto nos ayuda muy fácil a ubicar en qué momento, ¿de acuerdo? Puede ser el año bajo qué gobierno estaba, un periodo religioso o administrativo, ¿no? Donde ocurrieron los hechos, ¿no? El cuarto interrogante es ¿dónde? Eh, Determinar el lugar en el cual ocurrieron los hechos es importante porque no solo nos da un aspecto relacionado con los personajes, sino también con la ubicación, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo estar hablando sin yo ubicar cómo es Egipto, dónde está ubicado. Entonces, ver cómo está ubicado Egipto, ver cómo está en el mapa, ver en el mapa antiguo cómo estaba, nos ayuda a entender por qué tenían que atravesar el desierto, por qué el miedo de llegar al Mar Rojo de los israelitas, ¿no? Dependiendo del sitio donde se desarrollen los acontecimientos, nosotros podemos identificar si se trata de territorios poblados por creyentes o por paganos, ¿verdad? Y bueno, o sea, también tenemos que entender que hoy los países no se llaman, o las ciudades no se llaman como se llamaban en aquella época. Entonces, muchas veces nos conviene tener los mapas bíblicos y también tener los mapas actuales. Yo recomiendo que los mapas actuales los tengamos como en hojas superpuestas, que nosotros podamos ponerlas encima y entonces darnos cuenta, pues esto es Libia, ¿no? Lo más aconsejable, por supuesto, es que usted se traslade, como le digo, a esa sección de la Biblia donde están los mapas. Por otra parte, cuando yo estoy haciendo ese estudio detallado, tengo que tener en cuenta las referencias textuales. Cuando estudiamos en detalle un pasaje de la Biblia, es importante tener en cuenta las referencias que aparecen y que nos llevan a otros textos. Por ejemplo, cuando Pedro está dando su gran discurso después del Pentecostés, y él les dice, ¿sí? Recuerden que no estamos borrachos, es que se está cumpliendo la profecía cuando dice que sobre toda carne se derramará el Espíritu. Entonces esto hace referencia a uno de los profetas menores. Entonces esa referencia textual yo la tengo que conocer, la tengo que estudiar, la tengo que analizar para si es necesario o si me es útil ponerla y explicarla o simplemente si hay una pregunta poder echar mano de ella. Para tener una idea aproximada de qué estaba ocurriendo en los tiempos a nivel político, económico, religioso, administrativo y cultural, entre otros, es necesario también que nos tomemos el tiempo que se requiera para investigar en las referencias anotadas, ¿no? O sea, a veces en las Biblias nos ponen a pie de página cosas como en el gobierno romano, bajo Constantino, bajo no sé, bueno, Constantino no, pero y entonces nosotros podemos ver
qué está pasando, dónde está pasando y podemos cruzar información. Perdón, disculpe. Por otra parte, es importante hacer un cuadro de características. No es lo mismo que este cuadro anterior del que estábamos hablando, no estamos hablando de el cuadro de interrogantes. Este es un cuadro en el que vamos a consignar qué se hizo positivo, qué se hizo negativo y podríamos además analizar qué enseña para nuestros tiempos. Esto se hace especialmente para el estudio bíblico. ¿Podría aplicar a una predicación? Sí, también, pero realmente es una disciplina. Cuando yo digo, bueno, en días pasados estaba yo enseñando predicando sobre el altar, y entonces pues tenía una cantidad de referencias cruzadas y tenía que ver en un periodo de tiempo suficiente, quería analizar cuándo se construían altares y obviamente tenía que hacerlo de una manera que quedara entendido. Entonces, ¿qué hice? Lo que hice fue decir, ok, este es el pasaje del que se parte de Abraham en Génesis tal, hizo un altar por esta circunstancia y le sirvió para esto, ¿no? Entonces, a veces no es exactamente lo positivo, lo negativo y la aplicación para nuestro tiempo. A veces tenemos que enmarcarlo en otros tipos de preguntas, pero esto específicamente hace referencia a la aplicabilidad, ya no al análisis, ya no al recuento, porque el primer cuadro hacía referencia al recuento, ¿no? ¿Qué, cuándo, cómo, dónde? Pero ahora es lo bueno, lo malo, lo aplicable, ¿no? O lo que me aporta, ¿no? De esta manera podemos resumir las ejecutorias y evaluar el desenvolvimiento de toda esta historia y de todo el pasaje que estamos analizando. Esto es fundamental ya que nosotros así podemos entender y explicar las circunstancias. Cuando tenga todo el análisis por ejemplo, aquí estamos citando, por ejemplo, cuando Israel habla, cuando el profeta Isaías, el Señor está hablando al pueblo y le va a decir qué hace con esos 4 reyes que, que Isaías vio gobernar. Entonces, si yo analizo qué hicieron, cómo lo hicieron, qué fue lo malo, qué fue lo bueno, yo voy a tener un panorama mucho más claro de cuál fue la influencia que ejerció en su ministerio y de qué manera las profecías de Isaías se transmitieron para el cumplimiento del pueblo de Israel. ¿Sí? Supongamos, yo tengo acá, pues que Ezequías, entonces yo me doy cuenta, digo, bueno, es que Ezequías hizo esto y esto bueno, y el profeta le aportó esto a través de la revelación, y este otro rey, y el profeta le aportó esto, y este otro rey hizo esto bueno, hizo esto malo, y el profeta le aportó esto. Esto nos ayuda a clarificar. Los cuadros de aplicación son muy buenos porque nos ayudan a poner en el análisis, ¿de acuerdo? Se trata de un punto que no podemos pasar por alto. Recordemos que generalmente las referencias a otros textos bíblicos se escriben justamente para ubicar al estudiante de la Biblia. Entonces, muchas Biblias vienen con referencia. Por ejemplo, la Thompson viene con referencias. Entonces, así como a veces en la mitad o a un costado traen estás leyendo Mateo y al lado traen Juan tal capítulo, Marcos tal capítulo, inclusive Isaías tal capítulo, entonces te van llenando ve a estudiar esto, ¿no? Están hablando de la genealogía de Jesús y te mandan Isaías, te mandan aquí, te mandan allá. Eso es bueno porque entonces nos ayudan a ubicar, ¿no? Se trata de algo que nos ayuda justamente a ubicar lo que estamos estudiando, pero dentro de todo el contexto bíblico. Ahora sí ya, después de haber visto la panorámica del capítulo, después de haber hecho los cuadros, después de tener todo eso, ahora sí, mire, hasta ahora vamos a empezar a analizar el versículo por versículo. Si tú estuvieras solamente hablando, voy a enseñar sobre Juan 3:16, entonces yo te diría, vamos a analizar palabra por palabra. ¿Ve? Digamos, dependiendo de la dimensión que queramos, ¿sí? Si yo estoy estudiando un capítulo, pues me voy versículo por versículo. Si yo estoy estudiando un versículo, me voy palabra por palabra.
En primera instancia es necesario que tomemos nota. O sea, no le dejamos nada a la imaginación, ¿ok? Anotamos todo. Y vamos a tomar el centro del versículo. ¿De acuerdo? Si yo dijera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que no cree no se pierda, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el centro del versículo? Efectivamente, el amor de Dios y la entrega del Hijo, para que no haya muerte. ¿Ve? Ese es el centro del versículo. El resto son palabras que sostienen esa verdad central. Con estos términos entonces nos referimos a cuál es la enseñanza primordial en el versículo objeto del análisis. Ahora, en ese momento, ya sea si estamos explicando el capítulo 3 de Juan, versículo por versículo, o si estamos explicando solamente Juan 3:16, hagamos una segunda lectura del versículo de nuevo, o de cada uno de los versículos, y si no nos queda claro cuál es el punto central de este pequeño texto, entonces volvamos a leerlo hasta que realmente quedemos claros de lo que dice y de lo que no dice el versículo. Porque a veces interpretamos cosas que no dice el versículo como si las estuviera diciendo. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, eh, cuando Jesús le dijo, cuando Pedro le dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 70, dijo hasta 70 veces 7. Y entonces la gente parte de ahí para decir, es que, o sea, tú tienes que perdonar y hacer como que nada pasó y partir nuevamente de cero como que nada hubiera pasado. Es que una cosa es perdonar, la Biblia está hablando de perdón, no está hablando de restauración. ¿De acuerdo? Está diciendo que debemos perdonarle, no necesariamente restaurar la relación. Regístrelo. Entonces, de ser necesario, realice una nueva lectura. Si lo descubrió, si ya tiene claro el punto, si ya lo puede manejar, si ya tiene claro el punto focal, que se encuentra no al principio, a veces a la mitad o en algunos casos hasta el final. O sea, a veces lo encontramos al principio, ¿no? Si yo estoy hablando del amor de Dios, pues en Juan 3:16 al principio, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí encontré la frase clave. Pero si yo estoy hablando de la labor de Cristo, pues esto está como a la mitad del versículo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? El Hijo ahí, entonces es la parte central. Pero si yo estoy hablando de la muerte espiritual, entonces está, la verdad central está al final, para que todo aquel que no, en él cree no se pierda las tenga vida eterna. ¿Ve? Entonces yo tengo que ver mi estudio en dónde le voy a dar la aplicabilidad y eso me ayuda a encontrar la verdad central del versículo el énfasis primordial, dónde lo encuentro. La idea es que tomemos apuntes cuando ya tengamos todos los apuntes, ¿sí? Eh, y podamos hacer como un gran rompecabezas, ¿no? Hay mucha gente que maneja muy bien los mapas conceptuales, entonces se puede hacer un mapa conceptual eh, y ya tengamos claro cuál es el centro del versículo, entonces nosotros ya podemos decir, desde aquí voy a partir. Y en todo caso, hagamos después un nuevo análisis ya despacio, de seguro entonces ya vamos a encontrar no solamente el centro del versículo, sino la esencia de todo lo que yo voy a enseñar. ¿De acuerdo? Ahora, ya entonces, ¿qué vas a tener como resultado? Una cantidad enorme de material. Cuando ya tienes todo eso, un análisis pormenorizado de los versículos, de los capítulos, ya sabes quién lo escribió, cuándo, dónde lo escribió, en qué circunstancias estaban. Entonces tenemos muchísima información que nos va a ayudar a tener un panorama muy amplio, muy completo de lo que estaba ocurriendo, por qué se escribió, cuándo se escribió, cómo se escribió, todo está ahí. Es como si entráramos a una biblioteca y pidiéramos una cantidad de libros de todas las clases, ¿no? Y los tuviéramos sobre toda la mesa. Y bueno, llegó la hora de entregarlos. Entonces,
pues yo tomo las referencias de esos libros, ¿no? Anoto pues toda su ficha bibliográfica, pero nosotros vamos a tener que responder, digamos, qué decía cada libro, ¿no? Entonces, sí, yo ya sé, si saqué un libro de ciencias, una geografía, una historia, perfecto. Tengo las fichas bibliográficas, pero ya tengo que tener la capacidad de responder un cuestionario, aunque sea mínimo, sobre qué decía o de qué se trataba. No, pues este era un libro de historia de México, ¿no? Ah, ok. De toda la historia, sí, desde la cultura mesoamericana hasta los presidentes actuales, ¿no? Entonces, nos corresponde entonces ahora ir a ordenar los libros de consulta de acuerdo a los temas. Entonces me va a tocar decir, este es de geografía, ¿dónde va? Este es de historia, ¿dónde va? ¿Sí? Ya saqué todos los apuntes, los puse ahí y ahora entonces empiezo a agruparlos. Esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí. Y entonces eso es muy importante y nunca bote su material de estudio. Nunca lo bote porque es una biblioteca. ¿De acuerdo? Es una biblioteca que usted construye, o sea, usted puede llegar a tener sus propios recursos mnemotécnicos para dar un estudio bíblico, para construir una predicación y es muy fácil, ¿no? O sea, a veces el tener todos estos recursos nos permite hacer una predicación en media hora. ¿Por qué? Porque tengo todo listo, porque, yo tengo esta punta, aquí tengo este dato de acá, tengo este dato de acá, y ya me fue muchísimo más rápido darle una estructura a mi mensaje y hacer los ajustes. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hacer eso. Eso, pues, es lo que hacemos cuando ya tenemos todo el análisis del pasaje, ¿no? Tenemos a mano toda esa información y ahora la organizamos. No olvide que en todo este proceso juega un papel esencial la utilización de la libreta de apuntes o de su ordenador, ¿no? De su computadora. Guardar esta información es crucial porque no solo ahora la vas a utilizar, sino para elaborar el mensaje, sino que posteriormente la puedes llegar a usar. Y yo siempre digo a la gente que trabaja con ordenadores, mi consejo es que, porque me ha pasado, porque he perdido muchísima información, cuando se desconfigura el disco, cuando se te dañó la computadora y se te quedó ahí la información y ya no te la pudieron salvar, porque a veces pasa eso. Entonces, yo he optado por mandarme los mensajes a mí misma. Es decir, a mi propio correo me inscribo como, por ejemplo, tengo dos correos, entonces yo me escribo desde Yahoo, me escribo a Gmail y me mando el mensaje o me mando el estudio que estoy haciendo. Entonces me queda ahí en el correo y ya lo puedo recuperar en cualquier centro de internet o puedo librarla de otra manera. Entonces, esto espero que haya sido de utilidad. Recuerde, la dinámica ya de dar el estudio bíblico implica que usted se ponga no en el papel de la autoridad. Usted puede distribuir inclusive el material que está construido, pedirle a la gente que lo vaya dando, pedirle a la gente que vaya participando, que busque textos, que opine, que lea el texto, que lo vuelva, que lo diga en sus palabras, pero usted ya tiene su material y usted puede entonces ir concluyendo de acuerdo a su material. Hace una gran bendición estar con ustedes en el día de hoy. Les amo un montón y bueno, pasaremos ya a otra parte del ministerio pastoral la semana que viene. Recuerde, martes 12 del día estamos saliendo en nuestras emisiones de formación ministerial por este canal. Por favor, ayúdenme a compartir estas emisiones y no olvide dejarme ahí un like si les es posible, si dejar su campanita activada. Y bueno, esperamos que esto sea de su agrado, pero si no, en todo caso, déjeme su opinión que cuenta mucho para mí. Dios les bendiga.